tardes, ¿cómo están ustedes? Aquí nuevamente reencontrándonos en Literatura Argentina 2. Estamos haciendo complementación de funciones en esta cátedra, así que vamos a estar acompañándolos durante todo este segundo cuatrimestre. En este video vamos a retomar algunas cuestiones que trabajamos en nuestra última unidad del programa, referidos específicamente a la inmigración. Básicamente vamos a desarrollar qué impacto tiene este proceso o este fenómeno migratorio en el marco de la cultura, la literatura popular y particularmente el desarrollo del teatro nacional. Para esta primera unidad del programa les proponemos como lectura una selección de relatos costumbristas de Fray Mocho, Félix Lima, Francisco Grandmontagne y también la lectura de dos piezas teatrales, un sainete que tiene como título Bohemia Criolla de 1933 y que fue escrito por Enrique de María, y un grotesco de Armando Discépolo, Stefano, de 1928. Para iniciar nuestro recorrido, tendríamos que hacernos algunas preguntas. Primero, preguntarnos o interrogarnos por qué comenzar un recorrido por la literatura argentina contemporánea focalizando en el proceso inmigratorio. Es decir, tratar de interpretar qué incidencia tuvo la inmigración en el desarrollo de la Argentina moderna. ¿Por qué consideramos que la inmigración es una pieza clave que sienta las bases de esta Argentina moderna? Y por otra parte, en una perspectiva un poco más acotada, también poder leer cuál ha sido el impacto que tuvo la inmigración en el desarrollo de la cultura y la literatura popular urbana. Nosotros en Argentina 1 trabajamos con la inmigración focalizando particularmente en la percepción que las clases dominantes construyen en relación al extranjero y de qué manera incorporan elementos del positivismo, del discurso médico para diseñar toda una serie de políticas de exclusión, políticas de estigmatización en relación con ese sujeto o ese actor social. Como señalamos anteriormente, en este video vamos a centrarnos en los sectores populares. La inmigración es un proceso fundamental para el desarrollo de una sociedad moderna. Una modernidad que se manifiesta de una manera muy compleja, muy desigual, muy contradictoria y que se constituye a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Hacia 1880 observamos además una convergencia entre dos corrientes inmigratorias. Por un lado, las migraciones externas europeas y por otra parte, toda una serie de migraciones internas de pobladores rurales que se asientan en la ciudad de Buenos Aires, en el espacio urbano. Esto trae como consecuencia un crecimiento desmedido de la ciudad de Buenos Aires, una ciudad que se constituye en una gran urbe cosmopolita y desarrolla una cultura heterogénea, una cultura de mezcla como plantea Beatriz Arlo. Por otra parte, la inmigración también incide en las transformaciones que se operan en el campo intelectual a fines del siglo XIX. Recordemos que como producto de las campañas masivas de alfabetización que se llevan a cabo durante el gobierno de Sarmiento y el desarrollo del sistema educativo público, se genera o se constituye una nueva masa lectora que está conformada no solamente por criollos, sino también por hijos de inmigrantes. Esta nueva masa lectora propicia una democratización de los consumos culturales, nuevas temáticas,
nuevas formas de vincularse con la literatura. Además, el campo literario también se fragmenta, se democratiza por la incorporación de escritores de origen inmigratorio que no pertenecen a los sectores dominantes criollos y que desarrollan proyectos de escritura vinculados especialmente con el periodismo. Estos escritores se constituyen entonces en referentes o en modelos de escritores profesionales. Entre ellos podemos mencionar a los costumbristas, los saineteros y también otras figuras importantes de la literatura del siglo XX, como por ejemplo un escritor como Roberto Ar. A partir, eh, a partir de esta situación, o mejor dicho, durante las primeras décadas del siglo XX, el campo intelectual va a estar tensionado por estas diferencias, por estas oposiciones entre los escritores criollos o de cepa criolla y los escritores que tienen un origen inmigratorio. Esto se puede leer, por ejemplo, en las polémicas que se establecen entre los escritores de Boedo y los escritores de Florida en la década del 20, un tema que ustedes van a desarrollar en las próximas unidades. Para dar cuenta de este carácter complejo, ambivalente, contradictorio de la modernidad, podríamos retomar una metáfora que Discépolo utiliza para referirse al siglo XX. Siglo XX cambalache, como lo expresa en su famoso tango escrito en 1934. La modernidad entonces puede vislumbrarse como un gran cambalache, una experiencia ambivalente en la que se tensiona lo nuevo con lo viejo, una experiencia ambivalente y caótica en cuanto porta el malestar por la confusión, el desorden, lo impredecible, la imposibilidad de poder nominar, categorizar, en definitiva, la imposibilidad de poder salir de ese lodo en la que todos o en el que todos estamos manoseados. Me interesa retomar el concepto de ambivalencia que Bauman emplea para referirse a la modernidad porque da cuenta de las tensiones o las complejidades que están implicadas en esta categoría. La modernidad entonces, como decíamos, puede ser configurada como una experiencia ambivalente y en este sentido el extranjero representa ese otro, representa ese sujeto innombrable, ese sujeto difícil de categorizar, ese sujeto que puede integrarse dócilmente, obedientemente al sistema, o bien que puede devenir en una amenaza. Por eso, el inmigrante en última instancia expone esa fragilidad y esa heterogeneidad del sistema. Por otra parte, en razón de lo que estamos planteando, los estados o el Estado va a generar toda una serie de mecanismos para poder neutralizar esa ambivalencia, para poder neutralizar esa amenaza de la mezcla, de ese estar todos manoseados en un mismo lodo. Y estos mecanismos se resuelven básicamente de dos maneras. Por un lado, a través de toda una serie de políticas de asimilación o de argentinización del extranjero, es decir, de poder homogeneizar y borrar esa marca de extranjería. Y por otra parte, otro mecanismo tiene que ver con la estigmatización del otro, el rechazo y la exclusión, como se puede leer en las novelas naturalistas. Vale decir, construir al extranjero como un otro permanente, ese otro que porta un estigma, una marca corporal que siempre, que ya naturalmente, ¿sí?, va a estar indicando esa diferencia,
ese lugar de la alteridad. Repasemos algunas cuestiones que ya hemos planteado en relación con la inmigración. La inmigración responde a una política civilizatoria del Estado liberal. De hecho, los discursos de la generación del 37 ya están configurando al inmigrante como un agente civilizador, un sujeto que puede neutralizar o puede erradicar la barbarie nativa, americana, un sujeto que puede mejorar la raza, que puede blanquearla, optimizarla. Por otra parte, el proyecto inmigratorio también se inscribe dentro de una política territorial. En este sentido, el inmigrante debe poblar el desierto argentino. Tal como señala Alberdi, gobernar es poblar. Poblar un desierto que en realidad no está desierto, un desierto que está lleno, como hemos podido leer y hemos podido problematizar en textos de la literatura de frontera. Sumado a eso, la inmigración no llega a nuestro país de una manera espontánea, sino que se constituye en una política de Estado. Y esto se traduce fundamentalmente en el articulado de la Constitución de 1853 o bien en el diseño de una ley de inmigración y de colonización que se va a promulgar en 1874. Recordemos que en la década del 70 es cuando nuestro país recibe la mayor afluencia inmigratoria. Debemos también señalar que existen como distintos momentos o etapas del fenómeno inmigratorio. En líneas generales, podríamos decir que la inmigración representa, ¿sí?, una experiencia, o mejor dicho, un proceso que transita desde el arco del optimismo hasta el desencanto. Un primer momento, como señala Gladys Onega, estaría ubicado en estos diseños o estos proyectos de nación que van a configurar los intelectuales de la generación del 37, lo que ella denomina los proyectistas de la nación. Un segundo momento estaría representado por la ejecución de estas políticas inmigratorias durante la segunda mitad del siglo XIX. Y un tercer momento, en el contexto finisecular, se corresponde básicamente con esta experiencia del desencanto frente a ese proceso inmigratorio. ¿Por qué? ¿Por qué un desencanto? Porque los proyectistas de la nación están imaginando, construyendo un inmigrante con determinadas características, un inmigrante que esté en cierta manera representado por obreros calificados, una inmigración selectiva procedentemente del norte de Europa, y lo que llega a nuestro país no se ajusta con esas representaciones que el gobierno liberal o que el Estado liberal había construido en relación con la inmigración. Sumado a eso, la inmigración genera toda una serie de transformaciones en la sociedad argentina que son percibidas con preocupación y con mucha alarma y mucha preocupación por parte de los sectores dominantes criollos. Por eso es que hacia fines del siglo XIX, en relación con este discurso desencantado en torno a la inmigración, el inmigrante o el extranjero se va a constituir como un nuevo bárbaro. Esta mirada o este discurso del rechazo se visualiza particularmente en los sectores dominantes. Es diferente lo que ocurre en los sectores populares.
Este chat decimonónico podría representar en clave humorística el devenir del proyecto inmigratorio, de la utopía al desencanto. En relación con lo que planteamos anteriormente, a fines del siglo XIX se observa un cambio de percepción en relación con la inmigración. En este sentido, el inmigrante se va a constituir como un nuevo bárbaro, una amenaza, un agente que puede disgregar o disolver la identidad criolla, la nacionalidad. Por otra parte, el discurso de la época también elabora una retórica en relación con el cosmopolitismo, el materialismo, y el espacio urbano dejará de ser concebido como un ícono de civilización, tal como nosotros podíamos leer en los textos de la generación del 37, entre otros, por ejemplo en Facundo, sino que, por el contrario, la ciudad ahora o el espacio urbano se va a constituir en un espacio difórico, corruptor de valores, un espacio heterogéneo, babélico, caótico, un espacio en el que la diversidad de lenguas y de culturas obstaculiza todo tipo de comunicación. Sumado a eso, o mejor dicho, en consecuencia con esto que venimos señalando, en este periodo, y esto se acentúa incluso aún más durante la primera década del siglo XX, hacia el centenario, en este periodo, les decía, se configuran toda una serie de utopías rurales, entre ellas, por ejemplo, toda una literatura nativista que va a concebir el espacio rural y el espacio provinciano como lugares o como resguardos, como ámbitos en donde se preservan las esencias de la tradición de la cultura criolla. En relación con esto, esos espacios que el discurso liberal había construido o había configurado como espacios bárbaros con toda una serie de valoraciones difóricas, ahora se reconvierten y se constituyen en reservorios de la tradición o de la cultura criolla. En esta línea es que también todos aquellos elementos o tradiciones que se vinculan con la cultura criolla preinmigratoria y aquellos personajes que se asocian o se inscriben con lo rural, como por ejemplo la figura del gaucho, van a ser reconfigurados como mitos. Por ejemplo, esto es lo que ocurre en el caso del gaucho y esta es una razón por la cual también hacia la década del centenario se va a canonizar el texto de José Hernández como obra cumbre de nuestra literatura. Agregamos también que en este periodo algunos o muchos intelectuales que en su momento plantearon estos discursos optimistas en relación con la inmigración comienzan a revisar sus posiciones. Uno de ellos es Sarmiento. En 1883 él escribe un libro, un ensayo que lleva como título Conflicto y armonía de las razas en América, y él introduce estas reflexiones en torno a la inmigración con una pregunta. ¿Somos nación sin amalgama de materiales acumulados, sin ajuste ni cimiento? Fíjense que lo que está planteando Sarmiento en este caso es por un lado, dando cuenta de esta heterogeneidad, cuestionando también esta poca disposición que tiene el extranjero para integrarse. Y sumado a eso, también está planteando un concepto de identidad que
que ya no se vincula o no se lee desde una perspectiva puramente política, sino que más bien se constituye desde una matriz cultural. De allí es que podemos señalar que en este periodo se desarrolla todo un discurso nacionalista que abreva precisamente en la cultura, un nacionalismo cultural. ¿Qué significa esto? Este discurso interpreta que la identidad, las identidades o la identidad nacional se constituye básicamente o se cimienta básicamente sobre cuestiones matrices culturales, históricas, lingüísticas. De modo que para ser argentino no basta con haber nacido en este país. Para ser argentino, o mejor dicho, la argentinidad supone que ese sujeto también esté compenetrado de estos elementos que he mencionado anteriormente. La argentinidad entonces se constituye desde una dimensión cultural, desde una dimensión histórica, y en este sentido el inmigrante deberá hacer un gran esfuerzo para poder argentinizarse, para poder integrarse, y hay algunas instituciones que van a cumplir un rol central en este proceso de argentinización y de homogeneización. Una de estas instituciones es la escuela. Además, en este periodo de entresiglo también se tensionan toda una serie de representaciones que forman parte de esta propaganda liberal que el discurso hegemónico construye en relación con la inmigración. Una de ellas, por ejemplo, la representación de la Argentina como un crisol de razas, entendiendo que en esta categoría o en esta noción del crisol, el crisol implica como una serie de relaciones de confraternidad, de armonía entre criollos e inmigrantes, y también tácitamente va a dar cuenta de una representación de un inmigrante dócil, laborioso, obediente, que se integra al sistema. Como les decía, esta representación entra en crisis, primero porque las relaciones entre criollos e inmigrantes no se desarrollaron en un sentido absolutamente armónico, hubo tensiones, hubo conflictos, y segundo porque los inmigrantes, la inmigración configura como un mosaico muy heterogéneo. Los inmigrantes contribuyen a hibridar la sociedad y también a plantear toda una serie de transformaciones y de movilidad social, y esto de alguna manera genera recelos, malestares por parte de los sectores dominantes. Sumado a eso, cuando se habla de un crisol de razas, también se está constituyendo este crisol desde una mezcla de razas europeas, pero quedan absolutamente invisibilizados dentro de este crisol, invisibilizados o excluidos aquellas comunidades, aquellos actores, aquellas etnias que no forman parte de lo europeo. Vale decir, el indio, por ejemplo, ¿sí? Los pueblos o las comunidades de los pueblos originarios. De modo que, fíjense cómo la idea de crisol también está acompañada de esta representación de una Argentina blanca, de esta utopía de construir una nación blanca, a tal punto de reconocer o señalar, mejor dicho, que los argentinos descendemos de los barcos y que por lo tanto
nos estamos autoconfigurando como una nación blanca, europea, no latinoamericana. Somos diferentes, ¿sí? Acá somos como una pequeña Europa en América Latina. Y Buenos Aires es la París del Plata. Por otra parte, otras representaciones que entran en tensión tienen que ver con constituir a la Argentina como el granero del mundo. Esto especialmente se plantea en la época del centenario o se establece este contrapunto cuando las problemáticas sociales y económicas por las que atraviesa el país en ese momento son como bien, ¿sí? Como bien significativas. Entonces esta idea de la prosperidad se desarticula, se tensiona, entra en crisis en relación con la realidad que se vive, en estas primeras décadas del siglo XX. Y por último, también entran en tensión algunos principios básicos del discurso liberal que tienen que ver con el sentido de la democratización, de la igualdad de oportunidades, que evidentemente, claro está, eso permitió el ascenso social para muchos inmigrantes, pero ese ascenso social o esa movilidad social fue resistida, fue cuestionada, fue también deslegitimada por muchos sectores de la sociedad criolla. La inmigración representa un mosaico heterogéneo y habilita toda una serie de mecanismos de movilidad o de ascenso social. Esto, por supuesto, que va a tener un fuerte impacto en la conformación de los grupos sociales, en las relaciones y también va a contribuir al desarrollo de una clase media con un fuerte sustrato inmigratorio que se va a desarrollar tanto en el espacio urbano como en el espacio rural y que va a estar conformada por profesionales, por una pequeña burguesía, comerciantes y también pequeños propietarios rurales. Estos mecanismos de ascenso social están asegurados a través de la adquisición de un capital simbólico, como por ejemplo la posibilidad de acceder al sistema educativo público e incluso también al sistema universitario, y de un capital material mediante la adquisición de pequeños capitales y también del desarrollo de actividades comerciales. Los mecanismos o estos procesos de ascenso social van a generar conflictos no solamente en relación con los sectores dominantes que consideran que este inmigrante que ha ascendido socialmente representa una competencia, representa un advenedizo, una revista, un trepador que va a tratar de ocupar espacios tradicionalmente restringidos para determinados grupos sociales, para la élite criolla, sino que también estos conflictos se pueden observar hacia el interior de la familia de los inmigrantes. ¿En qué sentido? Las diferencias se establecen entre padres e hijos. Los hijos de inmigrantes nacidos en nuestro país van a intentar borrar ese origen, esa mancha, tratar de borrar esa identidad o esa extranjería que los define y en muchos casos se avergüenzan también de la ignorancia de sus padres. Estos conflictos se pueden leer, por ejemplo, en el texto de Pedrín, que es un texto que ustedes tienen que trabajar. Ahí se observa claramente cómo se establece ese contrapunto entre este inmigrante
este hijo de inmigrantes, este argentino que quiere ascender socialmente y vincularse con los sectores más encumbrados de la sociedad, en contraposición con los padres que son inmigrantes empobrecidos. Sumado a eso, en relación con todas estas transformaciones y esta movilidad que se genera en este periodo, la inmigración también va a cumplir un rol muy importante en la conformación de los movimientos obreros, es decir, que el lugar que tiene el inmigrante dentro de los sectores populares es bien significativo. Muchos inmigrantes que llegan a nuestro país van a difundir toda una serie de ideas o de pensamientos, de doctrinas de izquierda y desde esas matrices ideológicas van a estar conformando los primeros movimientos obreros. De allí es que la figura del inmigrante está directamente asociada a todas las cuestiones que tienen que ver con lo que en la época se denomina la cuestión social, las problemáticas vinculadas con el obrerismo. En la diapositiva anterior observábamos una imagen que en realidad es la portada de una revista, una publicación anarquista, Martín Fierro, una imagen en la que se representaba a dos inmigrantes empobrecidos en este país que se dice ser el granero del mundo. Ahí tenemos un ejemplo bastante claro de cómo se establece o cómo se conforma este proletariado que tiene por un lado la presencia del inmigrante, pero también la presencia de la población criolla, una suerte de amalgama. Sumado a eso, también eh, encontramos casos de inmigrantes que han logrado enriquecerse y que configuran estos nuevos ricos que van a estar intentando imitar y adquirir estas pautas o estos rituales, estas pautas sociales, aristocráticas, propias de la élite criolla y que por supuesto representan también una amenaza y un malestar para este patriciado criollo. Lo que planteamos anteriormente puede ser leído de manera bastante clara en el texto Inocentes o Culpables de Argerich, este texto con el que hemos trabajado en Argentina 1. Ahí observábamos de qué manera los sectores dominantes construyen toda una estigmatización en relación al extranjero y manifiestan esta actitud de rechazo frente a este inmigrante que asciende socialmente y que disputa espacios de poder. Lo que se lee en estas ficciones naturalistas, es un discurso defensivo de clase, un discurso de autopreservación frente a ese ascenso o esa movilidad social por parte del inmigrante. ¿De qué manera se construye esta estigmatización? A través de un discurso que incorpora elementos de la biología, del positivismo, para plantear la diferenciación y construir al inmigrante como una alteridad radical absoluta, sosteniendo en este sentido la imposibilidad de asimilación de ese actor social. La novela naturalista recupera este discurso xenófobo que el patriciado criollo construye en relación con el inmigrante, naturalizando su inferioridad con respecto
a la sociedad criolla y también configurando al inmigrante como una pestilencia, como un virus que puede enfermar el cuerpo de la nación. Sin embargo, estas relaciones entre criollos e inmigrantes se constituyen o se plantean de una manera diferente en los sectores populares. Podríamos señalar que en estos espacios esas relaciones se construyen desde el lugar de la hibridación, hay una mayor aceptación, hay toda una serie de mecanismos de transculturación. Con esto no queremos decir que no hayan existido conflictos o tensiones entre criollos e inmigrantes dentro de estos sectores populares, pero sí se observa claramente que hay mayores relaciones y posibilidades de hibridación cultural entre ambos grupos. ¿Y esto por qué? Primero porque en estos sectores tanto criollos como inmigrantes están compartiendo los mismos espacios, esas relaciones de convivencia se establecen en el conventillo, en el arrabal porteño e incluso también en el ámbito rural. Por otra parte, también criollos e inmigrantes, más allá de sus diferencias, eh, son personajes o son sujetos que están siendo oprimidos por parte de los sectores dominantes, de modo que hay algunos elementos en común que los están vinculando y desde los cuales pueden construir una identidad de clase. En este sentido, tanto unos como otros representan estos parias del sistema capitalista, representan estos excluidos de la modernidad. Y sumado a eso, también comparten toda una serie de espacios de sociabilidad en los que se desarrollan o se acentúan estas relaciones de transculturación, como por ejemplo las fiestas populares, los carnavales, los bailes, espectáculos circenses, entre otras. Observemos entonces de qué manera se establecen estas tramas, estas relaciones interculturales entre criollos e inmigrantes que pertenecen a los sectores populares urbanos. Siguiendo los planteos de Armus, podemos sostener que la ciudad puede ser configurada o analizada como una categoría histórica social, no como un mero escenario en donde se desarrollan ciertas prácticas culturales, sociales, sino más bien como un signo que permite leer todas estas complejas transformaciones culturales y sociales del momento desde el registro de la vida cotidiana. Nos interesa recuperar esta categoría porque la ciudad representa en sí mismo esa entidad, ese signo que permite leer todos estos cambios tan complejos que se desarrollan en esta sociedad finisecular y de entre siglos. Además, la ciudad tampoco se está constituyendo como un espacio homogéneo, sino que podemos delimitar dentro de ese trazado, podemos delimitar centros y periferias. Esta fragmentación o estas fragmentaciones del espacio urbano, estas suburbanizaciones, van a dar cuenta de la heterogeneidad, de la complejidad e incluso también de estos procesos de movilidad social. Por ejemplo, en el caso de los sectores populares, el conventillo es un espacio que
representa como ese primer lugar de residencia del inmigrante que recién desembarca en nuestra tierra, de ese inmigrante empobrecido, que si tiene la posibilidad de ascender socialmente, puede aspirar a mudarse hacia un barrio de la periferia e incluso las clases altas también se desplazan hacia el norte de la ciudad, hacia el barrio norte, para evitar este contacto con este otro. De modo que esta heterogeneidad y esta fragmentación también deja leer estas conflictivas relaciones sociales. En este entramado urbano podemos reconocer y cartografiar algunos espacios puntuales que van a ser recuperados por la literatura popular de la época. Entre ellos podemos mencionar a los conventillos. Los conventillos eran casonas muy antiguas que tenían muchas habitaciones con un patio común, un patio central en el que se compartían elementos de uso común. Cada una de estas habitaciones se alquilaban y en ellas podían vivir entre 6, 8 personas, si no más. De modo que el hacinamiento era muy común en estos lugares. Estas viviendas tenían, sí, eran viviendas muy precarias, con muchas deficiencias edilicias, falta de higiene. Es más, los conventillos también fueron considerados como focos infecciosos. En el conventillo, como les decía, se establecen esta convivencia entre criollos e inmigrantes. Y en este espacio, y especialmente en el patio, es donde se van a generar estas relaciones de interculturalidad. El patio del conventillo es el lugar en donde se trabaja, es el lugar en donde se conversa, es el lugar en donde se baila el tango. Entonces representa un espacio de sociabilidad. La vida en el conventillo se desarrolla básicamente en el espacio público, en este espacio del patio. De modo que este lugar es el escenario donde se van a establecer estas relaciones interculturales y también donde se van a plantear estas tensiones entre criollos e inmigrantes, inmigrantes que en muchos casos van a ser ridiculizados o burlados por los criollos, pero más allá de esos conflictos se plantean hibridaciones. La literatura popular de la época también va a recrear la vida, las costumbres, las redes de sociabilidad que se establecen en el arrabal porteño. Los arrabales son barrios populares que están ubicados en la periferia del espacio urbano y que desarrollan una cultura y una identidad barrial muy sólida. En este sentido, podríamos señalar que estos espacios representan redes de contención y de preservación de ciertos valores que están siendo amenazados por la modernidad. Algunos poetas como Carriego recuperaron esta vida, esta cultura barrial, y esto también está representado en la poesía del tango.
En lo que atañe al relato costumbrista, les proponemos como lectura una selección de textos de Fray Mocho, de Francisco Gratmontant y de Félix Lima. Como indica su nombre, el cuadro costumbrista representa un cuadro de la vida cotidiana de la ciudad, las costumbres, los tipos sociales, la complejidad de una sociedad heterogénea, cosmopolita. Estos relatos están focalizados particularmente en los sectores populares y las clases medias en ascenso. Las situaciones representadas se plantean desde una perspectiva humorística, una perspectiva que habilita la crítica social. Por otra parte, en estos relatos también se puede leer el plurilingüismo, es decir, la diversidad lingüística que caracteriza a la sociedad porteña de la época. Se incorporan de esta manera términos que se vinculan con el lunfardo, el cocoliche, que era esta suerte de jerga italo-criolla con la que se expresaban los inmigrantes italianos recién llegados. Puntualmente, el cocoliche representa este español italianizado que utilizaban estos inmigrantes. En estos textos las temáticas son muy variadas. Se representan situaciones que están relacionadas con el mundo del trabajo y la vida cotidiana, situaciones en las que se plantean los cambios sociales y culturales que se desarrollan en la época e incluso también la resistencia que generan estos cambios en ciertos sectores de la sociedad. Otra cuestión que está presente en estos textos son los procesos de movilidad y de ascenso social y todos los conflictos que eso genera. Por ejemplo, estas diferencias generacionales que se establecen entre padres e hijos de inmigrantes y también una serie de prácticas de figuración, de simulación, de imitación de ciertas costumbres y rituales de las clases altas que van a ejercer los sectores medios. Estos sectores medios en ascenso intentan despegarse, borrar ese origen, esa marca proletaria que inicialmente han tenido y entonces para poder posicionarse de mejor manera en la escala social van a tratar o van a intentar imitar todas las costumbres que desarrollan los sectores altos. Todo esto entonces está representado en estos relatos desde una perspectiva humorística y desde una perspectiva crítica. Sumado a eso, también podemos leer el fracaso, el desencanto que tienen algunos inmigrantes, especialmente aquellos que no han podido concretar estos sueños de hacer la América o estos sueños de prosperidad que tienen al momento de llegar a nuestras tierras. Por último, para ir cerrando, no podemos dejar de mencionar a dos personajes prototípicos del circo criollo que ilustran cabalmente este proceso de hibridación cultural que desarrollan los sectores populares. Nos referimos particularmente a Juan Moreira y Cocoliche, un criollo y un inmigrante, personajes que fueron interpretados por los hermanos Podestá. Ahora bien, ¿quiénes eran los hermanos Podestá? Eran propietarios de una compañía teatral y fueron los que de alguna manera sentaron las bases para el desarrollo del teatro criollo. Al término de cada una de las representaciones,
La compañía ofrecía, después de los números habituales de un espectáculo circense, los payasos, los equilibristas, la acrobacia, se ofrecía una breve pieza teatral en la que intervenían generalmente dos personajes, un criollo y un inmigrante, Juan Moreira, Cocoliche. En 1884, esta compañía interpreta en pantomima interpreta el folletín de Gutiérrez, Juan Moreira. Y en 1886 se realiza un guión teatral, una adaptación teatral de esta novela de folletín y que resultó un éxito rotundo. E incluso más, Gutiérrez también interviene en esta adaptación teatral. De esta manera podemos señalar que el teatro criollo está ligado o está vinculado con estos espectáculos circenses. Señalábamos entonces que Moreira y Cocoliche son estos dos personajes populares que representan este proceso transculturador que se establece entre criollos e inmigrantes. Juan Moreira representa el emblema de la cultura criolla y Cocoliche, por el contrario, representa a este italiano acriollado, extravagantes, que en muchos aspectos resulta burlado por su modo de hablar. De hecho, el nombre propio de este personaje alude a esta jerga tan particular del italiano. En la representación que se realizaba en el Circo de los Podestà, Cocoliche señalaba: "Ma chiame Francische Cocoliche, e songo criollo gasta lo huese de la taba e la canilla de lo caracuse". Este ejemplo entonces nos permite dar cuenta de estas relaciones de interculturalidad entre criollos e inmigrantes, relaciones que se manifiestan también en otros espacios, en fiestas populares, como por ejemplo en el carnaval porteño. Era habitual que en esas circunstancias los inmigrantes desfilaran con máscaras de Juan Moreira. En algún punto, como señala Adolfo Prieto, la expresión criolla o el criollismo permitió amalgamar este mosaico social tan heterogéneo. Para el inmigrante, señala Prieto, la asimilación de estas prácticas culturales criollas representan como una especie de credencial de ciudadanía, una estrategia para poder sobreponerse al desarraigo y, por supuesto, para sentirse parte de esta nueva patria. Como explicábamos anteriormente, el circo criollo representa un antecedente del teatro nacional. El teatro surge a fines del siglo XIX y representa o va a dar cuenta de los cambios sociales y culturales que se desarrollan en este periodo finisecular y de entre siglos. Abreva básicamente en dos tradiciones. Por un lado, el género chico hispano o el sainete hispano y por otra parte el circo criollo. Los autores teatrales, los dramaturgos, van a nacionalizar el género, van a adaptar los personajes, las situaciones del sainete español al molde criollo. Incorporan entonces personajes prototípicos de esta sociedad hibridada, heterogénea, personajes populares como por ejemplo guapos, compadritos, malevos, gallegos, vascos, bachichas, etc. Como así también situaciones de la vida cotidiana, conflictos de convivencia entre criollos e inmigrantes, entre otras cuestiones. Además, al igual que en los relatos costumbristas, también en estas producciones teatrales se recupera la diversidad lingüística. El género chico desarrolla distintas variantes. Una de ellas es el sainete, que se focaliza puntualmente
en la representación de estos cambios que acontecen en el espacio urbano y recrea la vida en el conventillo. Mientras que otra variante está representada por los dramas rurales. En estas piezas teatrales se plantean o se reproducen los conflictos entre criollos e inmigrantes que se desarrollan dentro del espacio rural. Particularmente lo que se plantea o lo que se cuestiona es la discriminación y la desvalorización que el criollo va a experimentar en relación con el extranjero por parte de las autoridades, es decir, el modo en que las autoridades subestiman lo criollo y revalorizan o protegen al extranjero. Esto se puede leer, por ejemplo, en Juan Moreira, si recordamos el conflicto que Moreira establece con Sardetti y que de alguna manera moviliza toda la venganza y y todos los conflictos y las persecuciones que Moreira tiene a lo largo de la novela. Y otro ejemplo también podríamos observarlo en el Martín Fierro, por ejemplo, cuando Fierro tiene este enfrentamiento con el italiano Papolitano en la frontera, un enfrentamiento, un conflicto en el cual Fierro va a terminar siendo estaqueado y castigado por las autoridades. Hacia la década del 20, el sainete deriva en otro género teatral que se denomina grotesco criollo, un género que va a ser creado por Armando Discépolo. Ustedes tienen como material de lectura Estéfano, un texto de 1928. ¿Qué características tiene el grotesco? Recupera muchos elementos del sainete, pero también plantea algunas innovaciones. Son piezas teatrales que tienen al inmigrante como un personaje o una figura protagónica, pero que representan particularmente el fracaso del proyecto inmigratorio y el desencanto y la frustración de estos personajes que no han podido concretar sus sueños. De esta manera, entonces, cerramos nuestro recorrido por la inmigración y el impacto que tiene este proceso y este fenómeno, particularmente en los sectores populares. Muchas gracias por tu atención.